Con el siguiente track de Disease. Nos va ahora a hablar Mauro Gismondi. Si podés compartir pantalla, Mauro. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Vale. Ahí comparto. ¿Ya ven la presentación? Sí. Perfecto. No está en pantalla completa, lo único. Vale. Ahora sí, ¿se sigue viendo? Excelente. Bueno, arrancamos Mauro, nomás. gracias. Dale. Hola a todos, genial estar acá participando del TCRCG. Yo soy Mauro Gismondi, soy becario postdoctoral en CEFO y CONICET, en Rosario, y hice una especialización en bioinformática que surgió en 2013 acá en mi facultad, Facultad de Ciencias de Químicas y Farmacéuticas y la Facultad de Ciencias Agrarias. Digamos, eso fue a la par de mi doctorado, entonces lo apliqué mucho a biología molecular vegetal y en mi doctorado, pero a la par también hay otros proyectos en los que tengo el agrado de participar, como este en el que les voy a contar hoy, que se relaciona con genoma humano, con variaciones o con mutaciones, con estructuras G4-duplex, y cómo esas mutaciones pueden afectar a las estructuras. A modo de intro, digamos, las estructuras G4-duplex son una de las pocas estructuras secundarias que se conocen en ADN, y se forman cuando transientemente se exponen en simples hebras ricas en guanina, y bueno, son estructuras muy dinámicas que después también se descubrió que no solo están en ADN, sino también están en ARN, y se pueden identificar de esta manera, con diferentes, se necesita mínimamente, digamos, lo que ven en este motivo, 4 tracks de guanina, de largo 3 a 7, es un consenso adoptado entre otros, y al menos 3 spacers de 1 a 12 nucleótidos al azar, digamos, que pueden ser cualquier nucleótido. Y por otro lado, acá les muestro un ejemplo de cómo se estructuran, digamos, los mismos en un track de 3 guaninas, en el cual ustedes pueden ver que este track, las diferentes guaninas del track interaccionan con guaninas de otros tracks, formando este tipo de planos que ven a derecha, en el cual hay interacciones entre las diferentes guaninas y además se necesitan cationes monovalentes que estabilicen mediante interacciones de coordinación con las mismas. En cuanto a la función biológica de los G4-duplexes, en realidad forman parte de ácidos nucleicos, de ambos ácidos nucleicos, que tienen funciones tanto hoy en día ya se conocen en replicación, en transcripción, en la mantención de telómeros, en la reparación y el daño de ADN, modificaciones epigenéticas, y en el caso de ARN también van a regular las velocidades de traducción, el transporte de mensajeros, la estabilidad, localización subcelular, incluso procesos en los cuales participan también, por ejemplo, en la biogénesis de small ARN. Acá en la figura pueden ver diferentes procesos mediante los cuales los G4-duplex en promotores en particular pueden afectar a la transcripción. Por ejemplo, la pausa, pueden generar pausas en la misma, pueden facilitar la transcripción cuando están en la hebra complementaria, y por otro lado pueden reclutar factores activadores o represores del AMP. Por otro lado, lo que quería destacar es que hay bases de datos de mutaciones humanas que tienen muchas mutaciones y cuya función, bueno, que caen a veces en regiones codificantes y no codificantes, y sus efectos moleculares se desconocen. Si bien hoy en día hay muchos estudios que las relacionan a fenotipos y a la predisposición de ciertas enfermedades, la base molecular mediante la cual ellas actúan, como decía antes, se desconoce. Entonces es por eso que con el laboratorio del doctor Pablo Armas, que es del IBR, otro instituto de Rosario, y con Ezequiel Margarit, que también pertenece al CEFOBI, surgió la idea de evaluar la conjunción de ambas cosas. Por un lado las mutaciones y por otro lado la estructura de los G4.
Entonces, el objetivo principal es identificar lo que voy a llamar como G4 bars, perdón por el Spanglish, son en realidad mutaciones que están asociadas a G4, a las posibles estructuras G4, y esas mutaciones están asociadas a enfermedades humanas y a la predisposición de adquirirla, y en particular ambas versiones, ya sea la versión de referencia de esa mutación o la versión alternativa, tienen efectos drásticos en la posible formación de esas estructuras secuaces. Para realizar esto, lo que desarrollamos es un pipeline informático que en su primer paso consistía en descargar las secuencias que plantean estas mutaciones, y además acotamos a que esas mutaciones, como les decía, estén relacionadas a enfermedades y por otro lado caigan dentro de los primeros 1000 pares de bases desde algún inicio transcripcional, y las mismas provienen de la base de datos de Ensemble Variation, que contiene a otras bases de datos que ya se mencionaron en algunas charlas, como DSNP, CleanVar, Cosmic y ATGMD. En particular lo que bajamos fue alrededor de 400.000 secuencias, centradas, digamos, en la mutación, y de largo total de 300 pares de bases, y a la vez que la bajábamos con su ID en particular, también bajábamos las dos variantes de referencia o alternativa. En un segundo paso lo que hicimos fue obtener separadamente las mutaciones, las secuencias en su versión de referencia, que la pueden ver acá en verde, y la misma en rojo para las versiones, la versión o las versiones alternativas. Y los manejamos por separado. Esto, digamos, lo hicimos mediante scripts que desarrollamos exclusivamente para manejo de esta secuencia. En el tercer paso hicimos una primera búsqueda de patrones lineales, como el que le había mencionado, y pudimos de esa manera reducir, bueno, esas búsquedas se hicieron en separado, digamos, para el set de secuencias de referencia y el set de secuencias alternativas, y de esta manera redujimos de 400.000 secuencias que teníamos a un 3% aproximadamente menos, que se refiere a la cantidad de secuencias de referencia que poseen estos motivos luego de este análisis de patrones lineales. Como pueden ver, solo el caso del ID 1 es el único que en ninguna de sus dos secuencias posee el motivo, por ende, digamos, queda fuera de nuestro análisis. Y en el punto 4 de este pipeline, ahí nos dedicamos a identificar en especial los G4 bars, mediante la intersección de los sets de referencia, los IDs de los sets de referencia con los IDs de los sets de alternativa. En particular, un primer conjunto, que es el que se ve acá en el centro del diagrama de Venn, corresponde a todas aquellas secuencias que poseen motivos, ya sea en ambas sus versiones de referencia y su versión alternativa. Y eso puede pasar, como se ven acá en estos dos casos, en el caso de que esa variación, esa mutación, caiga en spacers, o en el caso de que la misma caiga fuera, digamos, del motivo encontrado. Entonces, estos casos no es que no nos parecen interesantes, sino es que preferimos en este comienzo del análisis centrarnos en casos que sean más drásticos y que los efectos de las mutaciones puedan generar cambios drásticos, como son aquellos que caen dentro del extracto. Es por eso que nos quedamos en particular con los casos que acá ejemplifiqué, como el caso del ID2 y el ID4, en el cual la versión alternativa permite en este primer caso la formación, permite en realidad el finding, el encontrar ese motivo G4, y por otro lado, en este segundo caso, que corresponde al otro set, la versión alternativa impide justamente encontrar ese motivo. Entonces, una vez que tuvimos este set, encontramos aproximadamente 2.312 secuencias que tienen esta característica de ser G4 bars, en las cuales coinciden, digamos, estos dos fenómenos. Y un paso súper importante que adicionamos y que nos permitió filtrar aún más para llegar al wet lab después, fue evaluar la probabilidad de formación que tienen estos motivos G4 mediante Quadron, que es una herramienta que se desarrolló por un laboratorio muy especializado en estas estructuras, en diferentes especies de ácidos nucleicos, y que fue el primer laboratorio que desarrolló la metodología para poder secuenciar, para poder identificar a nivel genome-wide y a nivel de alto rendimiento la formación de estas estructuras en ADN in vitro.
Entonces ellos desarrollaron la metodología, luego desarrollaron un modelo en particular en esta publicación, y desarrollaron el cuadrón, y él mismo se basa en aprendizaje computacional basado en exclusivamente diferentes características que tienen las secuencias que flanquean a los G4. Entonces, implementando esto, logramos reducir nuestro set de 312 secuencias con G4 bar a 657, y bueno, y su división en los diferentes subsets que les decía que nos interesaban. Y bueno, el pipeline terminó ahí, pero lo bueno es que desde el laboratorio del Dr. Armas en el IBR continuaron con la validación experimental de los G4 bars encontrados. Acá les voy a mostrar resultados que los chicos obtuvieron acerca de dos en particular, y que ambos serían G4 bar que residen en regiones promotoras. En particular, uno es el caso de Green2B, que es una subunidad de un receptor de glutamato, y el otro es un caso en un promotor del factor de coagulación 7. En ambos casos es interesante destacar que ya existen, digamos, publicaciones en las cuales se identificó que esa mutación que nosotros encontramos, la misma que nosotros encontramos, se relaciona por un lado con la predisposición, en el caso de Green2B, a la enfermedad de Alzheimer, y en el caso del factor de coagulación a diferentes coagulopatías. Y además, esa mutación, ya, digamos, en estas publicaciones pudieron comprobar que se relacionan con efectos en la transcripción, o sea que las mismas tienen en sus diferentes versiones efectos en la transcripción de estos genes. Bueno, en el laboratorio pudieron probar la formación in vitro de estas estructuras G4 mediante diferentes técnicas. Acá se ven para los dos casos, estos son espectros de microismo circular, y mostrando, digamos, las señales particulares de las estructuras G4 y cambios que se generan en los espectros cuando se trabaja con las secuencias en su versión referencia o en su versión alternativa. Lo mismo con el caso de RMN, en el cual podemos ver que las señales se reducen cuando se encuentra, para ambos casos, cuando se trabaja con la versión alternativa. Y otro estudio que les menciono acá es el stop assay de la polimerasa, que también dio buenos resultados, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se los muestro. El mismo se basa en realidad en que las estructuras cuádruples detienen la polimerización, o si la reducen su velocidad. Otro experimento que me pareció mostrarles es el hecho de que pudieran probar in célulo, in vivo, digamos, que el promotor de F7... Discúlpame, estamos un poquito excedidos de tiempos. Mauro, Okay, si podrías ir redondeando. Sí, ya estoy terminando. Acá, digamos, probaron la función de este promotor in célulo, y además pudieron ver que el G4 tiene un efecto activador de la transcripción en particular, que es algo característico. Y bueno, a modo de conclusión, primero desarrollamos este pipeline bioinformático que está basado en diferentes pasos de manejo de secuencias, y que nos permitió encontrar primeramente 2312 Human Disease Related G4 bar, y por otro lado la implementación de Cuadrón nos permitió reducir eso a casos que tendrían más posibilidad de formarse en vivo, in vitro. Y por otro lado, la complementación de estos resultados con resultados experimentales en wet lab, bueno, le dan validez a esas predicciones y plantean a las G4 bars como posibles mecanismos nuevos dentro del genoma humano en este caso, que afectan ya sea a la transcripción diferencial y a otros mecanismos, y a la predisposición o establecimiento de las enfermedades humanas. Lo cual lo sugiere a los G4, a los C4 como potenciales targets para diagnóstico de enfermedades, para diagnóstico de enfermedades, o también para el tratamiento de las. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, cualquier pregunta, cualquier idea es bienvenida. Y muchas gracias por participar en esta. Gracias, Mauro, por la charla, muy buena. Estamos un poquito cortos de tiempos para preguntas, pero te hago un par yo, cortitas. Si tuviste en cuenta en la priorización que hiciste, si tuviste en cuenta de alguna manera la conservación genómica de las regiones donde caían las variantes,
o el nivel de expresión en experimentos como GETex, por ejemplo. Claro, en realidad el trabajo que hicimos fue de identificación. Hoy en día estamos trabajando, y bueno, acotamos, como les decía, los sets con los que trabajamos y de dónde descargamos las secuencias. Pero la idea, digamos, es cruzar esta información, y lo estamos haciendo con otros datos que nos den directamente mucha más información, como lo que decís, cruzarlo con expresión, cruzarlos con datos de mutaciones que ya estén caracterizadas. Lo que era interesante era que estas en particular, o es muy difícil a veces, estén caracterizadas aquellas mutaciones que residen en regiones no codificantes, no son los promotores. Entonces, en su mayoría no hay tanta información. Pero sí, es la idea, digamos, sumar a esto y ampliar, digamos, también a sets que incluyen más mutaciones. Perfecto. Una más corta, si te animás, bien cortita, pregunta Álvaro Torres. Me gustaría saber si pudiera comentar las funciones del qDNA. Tiene otra más, pero para que después la podés seguir por chat. Dale, sí, si la te puedo parece seguir. corta, y si no, se la respondes a él por chat. No, pero decime, no entendí muy bien. Me gustaría, si pudiera ser, que comentara las funciones del qDNA. Bueno, No lo sé a veo qué escrito porque refiere. no entiendo a qué te referís con qDNA. Después, mira, está escrita Dale. ahí, así que después, si querés, se la podés responder. Dale, yo la sigo ahora. Te agradezco muchísimo por la charla, y nada, pasamos a la siguiente panelista. Bueno, muchas gracias. Y está por ahí. Sí, hola. Buenas. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Andrea Mayordomo. Nos va, sí, podés ir compartiendo pantalla, Andrea. Nos va la charla de ella, nos habla del estudio piloto, caso control de comparación de metodologías en el análisis de microbioma en muestras de pacientes con cáncer colorectal en Argentina. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. ¿Hola? ¿Sí? Me voy a quedar así por ahora porque tengo mal internet, pero después vuelvo. Dale. Sí, yo hoy justo estoy con el mismo problema, por eso no, ahora voy a ver si lo soluciono. Bueno, yo les voy a presentar Te dejo. Sí, voy a presentar este trabajo, el cual se hizo en colaboración con el INTIP, que tiene triple dependencia, con ICER, Instituto Universitario del Hospital Italiano, con la Universidad de Inglaterra. A modo de introducción, vamos a hablar un poco de qué es la composición del microbioma. La composición del microbioma tiene factores intrínsecos de la persona, tanto genéticos como también el sexo, el tipo de inmunidad, tanto innata como adaptativa, factores extrínsecos como la actividad física, los hábitos culturales, la dieta, los factores intrínsecos del microbioma en sí, porque son dependientes de la edad, son dependientes de los estadios de enfermedades, las interacciones que tienen entre este microbioma, y a su vez una transmisión vertical materno-fetal que también tiene que ver con esta composición del microbioma, la cual no es constante, es bastante dinámica en el tiempo, y eso es lo que lo hace bastante interesante hoy en día el estudio del microbioma. Pero específicamente a nosotros nos interesa cuál es la relación del microbioma con el cáncer colorectal, donde uno puede observar que en un microbiota existe una homeostasis con un equilibrio entre la cantidad de bacterias y el tejido, pero cuando hay un aumento de bacterias patogénicas, que se conoce como disbiosis, puede llevar a una inflamación, y esa inflamación puede llevar a un cáncer colorectal. Entonces, conocer cuáles son esas bacterias que pueden llevar a esta enfermedad, ya sea que tengan un rol predisponente o protectivo en ciertos casos, nos permite tener un diagnóstico más certero y un pronóstico de ese paciente. Por lo tanto, el análisis de este microbioma se realiza, en este caso lo hicimos con el barcode 16S, o sea, las unidades 16S de ARN ribosomal que se usa para bacterias y arcaes, el cual consiste en secuencias conservadas y en 9 secuencias variantes que van del 1 al 9. Estos primers que se pueden utilizar para ver estas variantes nos va a permitir tener una idea de cuál es el orden taxonómico
al cual podemos arribar de esas bacterias. Es decir, que si tomamos una región sola, por ejemplo en la región B4, podemos llegar hasta el nivel taxonómico género. Pero si utilizamos dos regiones variantes, podemos llegar a un nivel taxonómico de especie. Entonces, la extracción se hace de materia fecal, se hace la extracción de ADN, se levanta con ese primer específico de esa región variable toda la cantidad de bacterias del microbioma, y se hace un análisis bioinformático que permite obtener lo que se denomina OTUS, o unidades taxonómicas operacionales. Estas unidades taxonómicas operacionales, al ser comparadas con una referencia, que esta puede ser o Green Gene o Silva, nos permite nombrar a esas OTUS como un dominio, un reino, un filo, una clase, un orden, según en qué grado taxonómico, nivel taxonómico estemos hablando. En este caso nosotros, como es un estudio piloto, porque es una manera de ir buscando capacitar y formar recursos humanos, fue un estudio bastante chiquito, bastante escueto, de 20 muestras fecales, de las cuales 10 son de voluntarios sanos y 10 de pacientes con cáncer colorectal, en la cual usamos una metodología que ya está puesta a punto en la Universidad de Leeds, y a nivel local hicimos otra, pero porque tenemos en cuenta también qué es lo que tenemos en el laboratorio, ¿no? Entonces, en Leeds ellos usan las muestras almacenadas en tarjetas. Estas tarjetas tienen un compuesto fenólico, lo que permite preservar la muestra a temperatura ambiente. La biblioteca la generan con los oligos específicamente de la región variable 4, y ellos usaron una plataforma HiSeq porque agregaron más cantidad de muestras. Y a nivel local, nosotros almacenamos las muestras a -80. Sabemos que esa diferencia de temperatura, luego de hacer la extracción, hay una pérdida de bacterias gram positivas. Por lo tanto, lo que hicimos es aumentar la cantidad de lecturas usando la plataforma MySeq. Pero utilizamos oligos B3, B4 para llegar a un mayor enriquecimiento a nivel taxonómico, o sea, llegar a esta especie. Ambos resultados los analizamos acá, usando QIIME2 en la última versión y LEPC. Las muestras, como para que tengan una idea cómo son, las muestras de voluntarios sanos tienen un promedio de edad de 53,9. En este caso teníamos 6 hombres y 4 mujeres, todos consumían carne, y los pacientes de cáncer colorectal tienen una edad promedio de 78, 4 eran mujeres y 4 hombres. La biopsia era de adenocarcinoma de bajo grado, y estaban en diferentes sitios, en colon ascendente, en sigmoide y ángulo hepático. Entonces, el análisis de QIIME lo hicimos a nivel independiente, porque como por un lado tenemos un fragmento de 150 pares de bases, y la biblioteca se hace también teniendo en cuenta los primers que uno utiliza, hicimos por un lado un análisis local con la región B3, B4, y por otro lado con la base de Leeds, con los primers B4. Entonces, donde observamos que la alfa-rarefacción, que nos da una idea del número de especies como una función del número de muestras, observamos que tenemos el mismo resultado. El otro análisis que necesitamos hacer es la estadística alfa y beta diversidad, que la alfa diversidad nos habla de la variabilidad que hay de las muestras en un mismo grupo, donde en ambos no encontramos diferencias de 0,8 o 0,25, y la beta diversidad nos habla de la variabilidad que hay entre diferentes grupos, ¿no? En este caso sería voluntarios sanos versus pacientes con cáncer colorectal, donde tampoco observamos diferencias. Pero cuando pasamos a hacer un análisis de discriminante, que es un método de clasificación supervisado, utilizando la herramienta LEPC, nosotros encontramos, bueno, que la cantidad de OTUS es mayor a nivel local, pero porque usamos 2 regiones variables, pero encontramos también que hay una gran diferencia en géneros cuando comparamos pacientes con cáncer colorectal y voluntarios sanos.
Entonces, en este paso nos frenamos un poco en el análisis y quisimos entender un poco si había una diferencia más grande de lo que estaríamos viendo en los resultados anteriores. Entonces, dejamos a un lado las muestras de cáncer colorectal y nos enfocamos en las muestras controles, donde esperaríamos menos variabilidad, ya que sería como un duplicado de la muestra. Entonces, en este caso lo que quisimos hacer en la misma herramienta, usando QIIME2, es usando el mismo pad de muestras, pero juntando las de 150 pares de base con las de 300 pares de base, de manera tal que si la coincidencia es del 97% de similitud, nosotros nos quedaríamos solamente con la región B4. Pero cuando hicimos esto a nivel bioinformático, las features o las OTUs que encuentra se pierden totalmente en aquellas secuencias que fueron obtenidas con ambas regiones variables. Y eso es porque el programa no solamente utiliza la coincidencia que hay entre las secuencias, sino que usa el solapamiento que hay entre los primers forward y reverse, porque esta fue una tecnología Perens. Por lo cual, lo que queríamos hacer era un análisis comparativo en conjunto, lo tuvimos que hacer utilizando los resultados independientes y unificarlos. Entonces, de esa manera, volvimos de vuelta a utilizar la herramienta LabC, usando el nivel Phylum, que sería el nivel 2 de taxa, donde comparamos las mismas muestras controles, pero provenientes del análisis de lead o provenientes del análisis local, y al hacer esa comparación encontramos que había diferencias en actinobacterias. Que las actinobacterias se conocen... ¿Cómo? Dos minutitos te quedan. Bueno, sí, estoy justo. Se conocen que son un 3%, por lo cual como que no sería un error muy grande perder este tipo de bacterias. Pero cuando vamos a otras Phylum, que también son representativos, un 80% de Firmicutes, vemos que no hay diferencias. En Bacteroidetes, que se espera un 20%, no hay diferencias. En Proteobacterias, que se sabe que es un 1%, no encontramos diferencias. Y en la Verrucomicrobia, de 0 a 1% tampoco vemos diferencias. Por lo tanto, obviamente que necesitamos más resultados para poder validar estos resultados preliminares, pero llegamos a obtener resultados comparables a los del laboratorio de referencia. Como dije, esta es una prueba piloto. El segundo paso es la obtención de muestras de 2.500 pacientes de 5 países diferentes. Y muchas gracias.